Son las 9:33 y recibimos con mucha satisfacción en RPP al politólogo Alberto Vergara, quien desde hace varios años ha dedicado sus estudios profesionales al anclaje de la República Peruana en nuestras instituciones y en la mentalidad de nuestra población. Estamos ante una crisis, como usted lo sabe mejor que yo, señor Vergara, y por eso queremos, en primer lugar, preguntarle cómo interpreta usted, cómo percibe usted lo que está sucediendo en estos días. Fernando, ¿cómo estás? Qué gusto hablar contigo, aunque sea en estas circunstancias penosas. La verdad, creo que es un momento en el cual todos nos sentimos abrumados por la situación. Yo creo que antes que entrar a la reflexión, yo creo que hay un ánimo, ¿no? Yo creo que hay un desagrado, lo que estamos viendo con este intento de vacancia, pero creo que se suma a los años previos, ¿no? A unos políticos mezquinos que cada semana nos empujan a nuevos sótanos de la degradación política, ¿no? De una bajeza, ignorancia, realmente a los que no les importa arrancharse cuotas de poder, aunque el país sea en este momento una fosa común, ¿no? Obsesionados con mantener prebendas, prerrogativas, en medio de lo que es la peor tragedia del Perú contemporáneo, ¿no? No sé, a mí realmente antes que todo, creo que antes que la razón está este desagrado general, toda esta gente que es capaz de empeñar nuestro futuro por la circulina, por una banda presidencial, por un año más de salario, ¿no? Francamente descorazonador, y creo que es un momento en el que nos sentimos dejados, ¿no? Por estas conductas y sus actores. Creo que es esa mi sensación principal. Creo que antes de este desagrado ciudadano, antes que algún tipo de gran interpretación politológica, la verdad. Sí, pero hay que decir que al mismo tiempo hay en nuestro país una voluntad de salir adelante de nuestras enormes dificultades económicas y también hemos aprendido a mayor disciplina sanitaria. Son dos elementos importantes. Por otra parte, uno ve ayer a las 8 de la noche cacerolazos en ventanas en muchos distritos de nuestro país y pronunciamiento de muchos gobernadores regionales por el mantenimiento de las instituciones democráticas. Es decir, hay en nuestro país también una voluntad de vivir en armonía y buscar una prosperidad común. Por supuesto, Fernando. Creo que finalmente esa era la tesis de un libro que publiqué que se llamaba Ciudadanos sin República, que lo que aludía era a este magma democrático, esta suerte de reivindicación republicana, democrática, que está en parte de nuestra sociedad, pero que es permanentemente defraudada, que no es acompañada ni por las instituciones que no son lo sólidas que necesitáramos, ni por élites políticas ni empresariales que realmente se pueden poner de lado sin problema ante ataques a la institucionalidad democrática, y que sin embargo esa sociedad, como bien lo has dicho, existe y ha existido y muchas veces se ha impuesto, pero es una sociedad desamparada, ausente de liderazgos, ausente de algo que la coagule, que le dé este sentido político de lo que son unos principios, pues evidentemente como los principios de cualquier ciudadano que no está abocado como tú y yo a pensar estos temas todos los días, sino que se ocupa de esto de tanto en tanto y sin embargo tiene los principios, pero claro, desarticulados, sin una familia desde la cual, sin familia política, quiero decir, desde la cual darles sentido, pero que lo que dices es absolutamente cierto. Es una sociedad que tiene y siempre ha tenido esos reflejos democráticos, aunque lamentablemente desamparados de liderazgo, sobre todo, que lo pueda permitir. Y lo vemos de nuevo en estos días. Tú has señalado los gobiernos regionales, pero la verdad es que hay muchos otros líderes, los candidatos presidenciales o los que asumimos que serán candidatos presidenciales se ponen de costado. Incluso los empresarios, una vez más, no es que hayan salido a
a defender el agravio que hay en este momento contra el Estado de Derecho, sino que tampoco dicen, nosotros, es decir, ya sabíamos que a los empresarios les gustaban los autoritarismos de tipo fujimorista, pero no sabíamos que además podrían ser tibios ante un intento de vacancia propuesto por la bancada de Antauro Humala, ni más ni menos, ¿no? Es decir, uno hubiera pensado que al menos con esas credenciales hubiéramos visto una reacción más potente. Eso no equivale a decir que efectivamente el país no tenga esos reflejos. Yo he defendido siempre que eso está ahí, por eso es que siempre he pensado que son ciudadanos sin república, porque no tienen la institucionalidad que le permitiría florecer, fortalecer esos impulsos democráticos que han estado ahí siempre, ¿no? Algunos empresarios hemos escuchado y se han pronunciado con mucha claridad a título individual, no lo sé. Anoche tuve ocasión de ver una entrevista larga con el señor Roque Benavides, por ejemplo, alertando sobre los riesgos que significa el camino político que estamos tomando. Los hay. Ahora bien, entre los ciudadanos y los gremios y el Estado hay los partidos políticos. ¿Cómo percibe usted el desempeño de los partidos políticos en este Congreso? Hace pocos minutos estaba en el lugar donde salió usted el ex primer ministro Pedro Cateriano y nos dijo que lo que le sorprendía más es la alianza objetiva que ve entre partidos centristas como Acción Popular y APP con la bancada justamente de Antauro Humala. Fernando, yo tengo la impresión ahí que en realidad nos equivocamos al hacer análisis de estas bancadas y de estas desde criterios ideológicos. Yo creo que hace rato que las afinidades o los rechazos en la política peruana a este nivel no están dados por dimensiones ideológicas. Yo creo que aquí hay afinidades de otro tipo, si no, no se entendería por qué una serie de partidos políticos y de líderes políticos optan por vías que son claramente irracionales en términos de del beneficio político que podrían obtener de sus acciones, ¿no? Por ejemplo, uno piensa, claro, si lo piensas en términos ideológicos esto tiene sentido, pero tal vez no tiene sentido porque justamente no se están ni acercando ni rechazando por razones ideológicas, sino por intereses subalternos, es decir, los verdaderos intereses se juegan con un disfraz de retórica política, pero en verdad detrás hay otros intereses. Entonces a mí me parece que, claro, que aquí lo que hay... ¿Cuáles son esos otros intereses? ¿Cuáles son esos otros intereses que usted presume que están detrás? Creo que todos sabemos, por poner un ejemplo que ha estado ahí en los últimos años, que hay en el Congreso finalmente más que bancadas partidarias, hay una gran bancada, por ejemplo, que proviene de los intereses de las universidades privadas que no buscan ser reguladas por el Estado y que quieren seguir teniendo un negocio libre de intromisiones. Esa es una bancada tal vez mucho mejor articulada y con propósitos mucho más claros que las bancadas oficiales partidarias, ¿no? Entonces yo creo que hay que buscar esas concordancias en otros ámbitos que no son los de la ideología. Lo que sí creo es que lo que señalas en términos ideológicos sí tiene una consecuencia para el electorado. Es decir, sí creo que, por ejemplo, una actitud como la de Acción Popular no tiene sentido de cara al electorado, a su electorado histórico. Es decir, claramente está, es decir, uno puede entender que Antauro Humala y que busca un electorado de mal humor, dispuesto a patear el tablero, apoye esto, pero un partido con la tradición democrática de Acción Popular, apoyar este tipo de iniciativa y al parecer tener a un presidente del Congreso entusiasta de esta salida inconstitucional y de este quiebre democrático, revela que realmente no les interesa pues la lógica política. Lo que hay que entender es qué lógica les interesa, porque el elector de Acción Popular evidentemente ya se alejó de ese partido y ya le puso la cruz, digamos. Es una traición a toda su tradición democrática. Entonces, lo que hay que tratar de entender es qué lógica lo lleva a acercarse. No es la lógica centrista lo que le lleva a acercarse a ese partido con APP, sino son lógicas de otro tipo. Yo creo que puede ser efectivamente que el presidente del Congreso dice, bueno, voy a ser presidente de la República. Otros creerán que tal vez con él de presidente de la República pueden conseguir una serie
de pedidos que al parecer están en las negociaciones que se están realizando, pero creo que es eso, creo que no hay que verlo como la paradoja de un acercamiento no natural ideológico, sino como el acercamiento de intereses que son mucho más concretos, ¿no? Bueno, tenemos que ir a una pausa, señor Vergara, después de la cual quisiera preguntarle sobre dos temas que han sido también motivo de sus estudios como politólogo. La comparación del Perú con países similares, porque hay también turbulencias en otros países, tenemos elecciones inminentes en Bolivia que se llevan a cabo con muchas dificultades, han habido prohibición de algunas candidaturas ahí, así como en el Ecuador, y quiero preguntarle también qué pasa con el interior del país y cuán representado se siente en las instituciones republicanas nuestras. Conversaremos sobre esos temas después de la pausa. Alberto Vergara. Son las 9:50, retomamos nuestra entrevista con el politólogo Alberto Vergara, al que quiero comenzar preguntando ahora cómo juzga el desempeño del presidente Vizcarra en general durante el tiempo que lleva como jefe de Estado y en particular durante esta crisis, enfatizando quizá que se trata la primera vez en la historia del Perú que un ex gobernador regional, que una autoridad regional pasa a ocupar la presidencia de la República en general. Bueno, es una pregunta complicada, Fernando, porque evidentemente es un presidente al que le han tocado temporadas muy distintas. Si esto fuera una serie de Netflix, claramente uno tendría temporadas distintas para evaluar si se le aprueba o no se le aprueba, que es siempre una pregunta complicada. Creo que en muchos momentos el presidente ha demostrado unas convicciones y en momentos muy difíciles ha decidido dar unas peleas que fueron muy importantes en términos de ciertas instituciones, cuando convocó a hacer el referéndum y la gente pues apoyó las reformas de la justicia y de la representación política. Creo que fue un momento muy importante del presidente. Pero creo que ahora atraviesa los momentos más difíciles de su presidencia, porque creo que lamentablemente estos audios, aunque tal vez en materia penal y constitucional no tienen realmente la relevancia que deberían tener para desatar lo que estamos en medio, sí revelan, creo, a un presidente que por lo menos le dé una explicación al país respecto de lo que ha ocurrido con estos contratos de este señor Richard Swing. Y es porque es lamentable si es que efectivamente en el Estado se está contratando a este tipo de gente sin ninguna trayectoria para este tipo de cargos y se invoca el nombre del presidente. Pero además creo que es triste porque también viene un poco a confirmar lo que se sospechaba, que es que el presidente está enclaustrado ahí en una olla de grillos compuesta de funcionarios bastante mediocres, ¿no? Y creo que eso es preocupante para el manejo de la crisis del país en este momento. Casi que no sorprende que al gobierno le haya costado pensar en políticas alternativas, innovadoras, y es que el presidente está en ese cogollo de funcionarios sin mayor trayectoria. Y creo que lamentablemente estos audios y la vacancia lo van a dejar debilitado, aunque la vacancia no prospere, porque creo que se ha hecho evidente esta situación de precariedad desde la cual el presidente maneja esta crisis casi sin precedentes para el país, ¿no? Entonces creo que ese es un poco lo que queda de este evento, más allá del exabrupto constitucional del Congreso de creer que esto da lugar a una vacancia, ¿no? De acuerdo. ¿Y el rol de la Fuerza Armada, cómo lo percibe usted? Porque era tradicional, los golpes de Estado clásicos militares eran una particularidad de América Latina, pero eso ha cambiado y estamos ante una Fuerza Armada diferente. Hay 3 generales retirados en el gabinete ministerial actualmente y, por otra parte, hemos tomado conocimiento de este artículo de IDL Reporteros el día de hoy que habla la tentativa de articular de la parte de algunos dirigentes de Acción Popular, precisamente con militares en actividad.
Fernando, creo que el tema que tocas es absolutamente clave. Si algo, creo, algún punto positivo había en la política latinoamericana y en la peruana era que los militares estaban en los cuarteles, que es donde deben estar, y lamentablemente hay un manoseo, una irresponsabilidad por el cual todos los políticos principales, creo, van trayéndolas de vuelta sin que nadie se dé cuenta de lo grave que es esto. Ya tuvimos una foto que sería mejor no haber tenido, en la cual el presidente Vizcarra, si te acordarás, después de disolver el Congreso, tiene esta foto con los mandos militares. En general, creo que desde trincheras radicales se pide a los militares que actúen. Al parecer, por este artículo que ha aparecido hoy día de IDL, efectivamente el presidente del Congreso habría llamado al presidente del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas a decirle que hay una vacancia en trámite y que esté al tanto. Y entonces creo que eso es todo muy peligroso, porque finalmente en términos más generales lo que uno siente es una sociedad civil que poco a poco va demostrando la incapacidad de gobernarse, la incapacidad de ellos mismos darse la ley, y que poco a poco, más bien presa del desconcierto, van convocando a actores que no son civiles a que arreglen los entuertos que ellos mismos no pueden resolver. Es como si implícitamente, soterradamente, poco a poco le vamos pidiendo a los militares que resuelvan los problemas que somos incapaces de resolver. Y eso es francamente lamentable, y de hecho no me parecería sorpresivo lo que tú acabas de decir. Es decir, ¿por qué es que hay 3 militares hoy en el Congreso, en el gabinete? Es muy probable que surja de una idea, no sé cuán pensada, pero por lo menos como reflejo del presidente. Cuando es rechazado el gabinete cateriano y se comienza a hablar de la posibilidad de vacancia del presidente, yo me imagino que el presidente piensa, bueno, entonces como defensa voy a tener que se enteren con quién están las Fuerzas Armadas, por lo menos dar un indicio. No sé si eso es así, pero dar un indicio. Y hoy día vemos que seguimos entrapados en esa lógica. Entonces, la lógica en que actores civiles convocan, llaman, entablan relaciones para poder equilibrar el juego político a los militares es siempre una mala noticia, y más en un país como el nuestro, en donde este tipo de situaciones no es que sean una novedad, sino que tenemos una larga trayectoria de situaciones en las cuales los militares son convocados terminan imponiéndose cuando la sociedad civil hace muestras pues de esta incapacidad de acordar, de gobernar en conjunto, de llegar a pactos, ¿no? Sin embargo, lo más grave quizá es la desconexión entre las élites que funcionan y actúan en Lima y el interior de nuestro país. Usted ha dado siempre cuenta del descontento popular en muchas regiones. Lo curioso es que en este caso los gobernadores regionales respaldan en general al presidente Vizcarra, pero hay movimientos verdaderamente de descontento que se expresa en un voto antisistema radical. UPP es claramente la expresión de eso. Un hombre que está detenido en una cárcel en realidad influye sobre una bancada de la cual es precisamente miembro Edgar Alarcón. Sí, Fernando, creo que eso ha estado ahí por mucho tiempo. Es decir, en el Perú, estarás de acuerdo conmigo, no necesitamos de una pandemia para que existan el mal humor antisistémico electoral. Siempre lo hemos tenido ahí. Creo que lo que va pasando es que ese malestar, ese fermento con ganas de patear el tablero, va incrementando su presencia. Es decir, se convierte de un malestar electoral, o pasamos a tener congresos obstruccionistas porque llaman a ministros permanentemente haciendo gala de la irracionalidad, y ahora podríamos entrar a un momento en el cual en realidad ya se presentan mociones de vacancia al presidente, ¿no? Es decir, ya no contra presidentes, sino que contra ministros, sino que se presentan vacancias presidenciales contra el presidente por quítame estas pajas. Y eso es realmente preocupante. Es decir, creo que el legado de estos 5 años en términos de la utilización de estos mecanismos como la disolución del Congreso, la cuestión de confianza, la vacancia presidencial, es un legado francamente pésimo para los años siguientes. Y de hecho yo pensé que iba a ser un legado
nocivo a partir del siguiente presidente, pero nos damos cuenta que en realidad la vacancia presidencial nunca dejó de estar en el horizonte del Congreso, ni del anterior ni de este, y por lo tanto creo que esto nos invita, Fernando, a que pensemos, a que los partidos, los ciudadanos, los líderes, pensemos bien a quién vamos a poner en el Congreso que se va a elegir el año 2021. Lo más probable, si me preguntas a mí, lo más probable es que yo creo que va a ser un Congreso muy parecido a este y que estamos enrumbados a padecer una representación de este tipo 5 años más. Pero por lo menos la gravedad de este Congreso, que es un serial killer constitucional, es un serial killer de disposiciones constitucionales, que nos haga pensar un poco mejor en quién votamos para el Congreso, tal vez. Estas son las primeras elecciones, las del 21, en las cuales creo la elección congresal tal vez va a ser más importante que la del presidente. Y sería bueno que pues, los partidos y los ciudadanos realmente hagamos todo lo posible por evitar una representación semejante a la que hemos tenido en estos últimos tiempos, ¿no? Muchas gracias a Alberto Vergara, politólogo. Me alegro sobre todo de que usted comenzó haciendo una constatación de todo lo que lo abruma y ha terminado haciendo una invocación a la esperanza y a la movilización democrática en las elecciones que, hay que recordarlo, están convocadas ya para menos de 7 meses. Muchas gracias y que tenga, pese a todo, un buen fin de semana a Alberto Vergara, politólogo. Terminamos acá nuestro enfoque de los sábados.